buenos días, bienvenidos a Lavalier. En esta oportunidad conversaremos un poco sobre las telas y tejidos para traje. Hablaremos un poco sobre la escala de valores, cómo reconocer un tejido de buena calidad para seleccionar un buen traje. La escala más antigua es aquella que trata directamente sobre la materia prima. Hablamos de la vicuña, el cashmere, el mink, y va bajando hasta llegar a las merinos básicas, cuya fibra es gruesa. La escala más popular y la que todos preguntan es los super. Hasta los años 60 se lograba esquila con fibra de lana cuyo micronaje nos daba un tejido final que podríamos lograr hasta un super 80. A partir de los 60, con el acopio y el intento de la compañía Hermenegildo Seña por lograr más finura en los tejidos, se empezó a copiar lana de mayor calidad y seleccionarla, logrando los primeros Super 100 en los años 60. De ahí, pues, la gran carrera por la finura del tejido no ha parado hasta el día de hoy. Podemos encontrar hasta Super 270 en algunos casos. Si no me equivoco, en el Centennial de Hermenegildo Seña se hizo aproximadamente 150 o 200 metros del tejido, que eran solamente para 60 trajes en el mundo. Entonces, una finura y exquisitez impresionante. Me preguntaron algunos clientes en el transcurso de los meses, justamente los últimos meses, sobre si es recomendable comprar un Super 100, un Super 120 o un Super 160. ¿Cuál es la diferencia? Si bien es cierto, es un argumento comercial, el vender un tejido más fino siempre es algo más interesante, más bonito, tiene más argumento, más historia. No necesariamente es mejor que un Super 160, no necesariamente es mejor que un Super 120. Son tejidos cuya fibra y micronaje de fibra varían muchísimo una de otro, pero tienen características diferentes. Por ejemplo, si yo voy a ir a trabajar con un traje y voy a usarlo 5 o 6 días a la semana y compro un Super 200, el traje lo voy a hacer leña en cuestión de 2 meses sin problema. Porque el Super 200 tiene características de finura, más no tanto de resistencia. Entonces, deducimos que la asesoría para la selección de la materia prima de un buen traje tiene que ser con conocimiento. Los vendedores normalmente te ofrecen el artículo más alto, más caro, porque lógicamente las comisiones que pueden obtener son mayores. Necesitarían conocer bien las características del tejido, los títulos, la resistencia y muchas otras cosas que permitirían recomendar de acuerdo al uso los tejidos. Y creo que en Lima esa parte de la cultura del vendedor en sí, que es el que tiene la obligación de conocer para poder a su vez asesorar al comprador o al seleccionador, está nula realmente, ¿no? Un Super 100, por ejemplo, tiene una característica especial. Vamos a hablar sobre el micronaje. La medida micrón. El micrón es la millonésima parte de un centímetro, la milésima parte de un milímetro, en otras palabras. Para ubicarnos un poco, un cabello humano puede tener entre 40 y 60 micrones, por ejemplo, de acuerdo a la edad. Lógicamente, cuando uno es mayor tiene el cabello más delgado que cuando uno es joven. Igual le pasa a los animalitos también, a las ovejas, etc. La fibra natural con mayor finura en nuestro mundo es la del gusano de seda, que llega a tener 6 micrones. Por ejemplo, la vicuña puede tener entre 12 micrones y 13 micrones,
lo que podría dar origen a una tela, a un tejido 100% vicuña que pueda ser un Super 240, un Super 230, por ejemplo. Entonces son características que uno no debe perder de visión. Lógicamente un tejido de vicuña, la fibra hace que tengas un tejido muy fino al tacto, de muy poco peso y abrigador, que son características de la fibra, pero cuya resistencia al trato duro, como le decimos nosotros al alto tránsito, no es muy buena, ¿no? Es una exquisitez. Lógicamente sentir un traje de fibra de vicuña al 100% es inigualable, ¿no? Es una cosa inigualable. Hablemos ahora un poco de cómo seleccionar el tejido adecuado para lo que necesitamos. Nosotros tenemos colecciones laboral cuyas características principales se basan en estructura, porque un tejido para el trabajo tiene que ser resistente al trato, no arrugar, caer bien, no deformar y no decolorar con el tiempo. Para eso existen tejidos que no son 100% lana, pueden ser una mezcla de lana con seda, una mezcla de lana con microfibra, una mezcla de lana con poliéster regular, puede ser, bueno, hay tantas mezclas. Es recomendable, por ejemplo, seleccionar un tejido con esas características si es que tenemos una cantidad de trajes que nos van a obligar a una rotación continua del mismo, ¿no? Si yo tengo 5 trajes, tengo que seleccionar un tejido para hacer mis trajes que sea resistente, pues la rotación va a ser mucho más continua. Si tengo 40, lógicamente puedo darme el lujo de escoger tejidos mucho más finos, con características diferentes, pues lo voy a usar uno al mes y la rotación sería mucho más larga. Para el tema, por ejemplo, social, definitivamente las mezclas con lana y seda nos dan características de visión muy modernas y muy bonitas, ¿no? Los ingleses como Schofield & Smith, como Dormule, como Scaval y otras marcas son las que tienen tejidos con características espectaculares para este tipo de colección. El tema social no hay que confundirlo con el tema de ceremonia y etiqueta. El tema social siempre es, por ejemplo, tengo una reunión en el country, voy con una chaqueta sport lana y seda, una camisa linda, un pañuelo y estoy súper bien. El impacto visual que logro en la entrevista o la reunión me vale todo lo que quiero presentar, 1000 palabras en una sola imagen. En el tema, por ejemplo, de ceremonia y etiqueta, como asesor estoy convencido de que, si bien es cierto, nuestro mercado es muy protocolar en la selección del color, tenemos que guiar al novio, en este caso, a la selección, si bien es cierto, de un color que vaya con los parámetros de la ceremonia y la etiqueta, que tenga características diferentes, diferenciación, exclusividad. Si nosotros vestimos al novio con un tejido popular, nos podemos dar con la sorpresa de que uno de los invitados tenga el mismo traje, y se trata de hacer algo personal. Las características de un traje de ceremonia son muy variadas. Sí, al solicitar más presencia en el tejido, las mezclas con seda son lo más recomendable. La diferenciación en la pequeña trama también es recomendable. No usar los tejidos de mezclilla clásicos es también recomendable, porque si no, como son muy populares, podemos encontrar uno o dos personas en el compromiso con nuestro mismo traje. Y las características físicas en selección, yo particularmente un Super 200 no lo ofrecería para un matrimonio, pues se arruga demasiado, a no ser que tenga una alta torsión en la estructura. Si desean mayor información sobre estos temas, los invitamos a visitar nuestra tienda en el Centro Empresarial Nuevo Trigal, 320, tienda 102 en Surco. Ahí estamos para atenderlos, para asesorarlos. El conocimiento tiene que compartirse y es parte de la cultura para poder vestirse correctamente en nuestra sociedad.